Nunca, pero nunca des por viva a una selección. Parecería ser que hay una fuerza inmanente del universo que hace que cuando una selección se eleva, cuando alguien empieza a decir, ojo con esta, mirá que esta puede ser candidata, mirá que esta pinta para el mundial, todo culmina en el absoluto desastre. Hoy nos toca despedirnos de una de las selecciones más grandes de toda la historia y, en definitiva, la más grande que nunca ha ganado un mundial. Una que a muchos nos gusta decirle Holanda, una que otros nos dicen tenés que decir Países Bajos y que técnicamente es cierto, pero bueno, en realidad podemos debatirlo por qué razón habría que atenernos a ciertas reglas que quizás son irrelevantes para un panorama futbolístico, pero está bien. Hoy nos despedimos de Netherlands, de Países Bajos, que dejaron el Mundial de forma prematura. Perdieron y quedaron fuera de los 16 mejores, cosa que sería equivalente en un Mundial anterior a quedar fuera en fase de grupos. Países Bajos se enfrentó contra un rival complicadísimo, pero no lo pudo vencer. Se fue tempranísimo, justo cuando parecía que podía darse, que capaz que era el de los europeos el que había hecho una fase de grupos mejor. Nunca es tan fácil. Hoy hablamos de una selección que logró hacer lo imposible. Primero sorprender y después decepcionar dentro del mismo mundial. Chau, Países Bajos. ¿Cómo llegaba Países Bajos? ¿Qué podíamos esperar? Y finalmente, ¿qué nos dio? Eso es lo que vamos a hacer básicamente en este video. Bueno, como casi siempre, la eliminatoria europea nos da no tanta información. Para que se hagan una idea, Países Bajos tenía como rival más poderoso a Polonia por quedarse con el primer lugar de su grupo en la eliminatoria, el cual le sacó un empate. Miento, le sacó 2 empates, pero en realidad por haber tenido un desempeño más regular, sin perder puntos en el resto de las fechas, Países Bajos se coronó campeón de ese grupo. Que no es menor, recordemos que esta selección se quedó fuera del Mundial 2018. Que bueno, en ese momento tenía sentido quedarse fuera. Era diferente, eran menos grupos y por ende había una densidad de nivel un poco más alta y había tenido un grupo muy parejo, justo con Suecia y con Italia, pero más allá de esto, vale decir que, bueno, se habían quedado fuera, por ende clasificarse todavía no es algo que podamos dar por hecho en Europa para todos los países. Y después de la Eurocopa habían tenido un desempeño digno, llegando lejos a las semifinales, sin enfrentarse a ningún equipo tan potente para llegar lejos, pero sí cumpliendo con los partidos que tenía que cumplir hasta que se enfrentó contra el que no pudo vencer, que fue en ese caso Inglaterra, en un partido igualmente muy parejo y en el que podríamos cuestionar realmente si se vio como una selección inferior. La sensación que dejaba Países Bajos de cara a este mundial era una selección que evidentemente tenía que pasar de ronda y de que podía llegar lejos, pero que quizás carecía de figuras tan determinantes como para poder llegar y quizás para poder solucionar ciertos problemas. Pero si llegaba a tener cierto nivel colectivo que a otras le faltase, bueno, se podía meter en la cuestión, más que nada por una defensa muy fuerte, con jugadores de gran nivel como Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, con algunos delanteros interesantes y muy chispeantes como Gakpo, como Somerville, finalmente como Brobbey, que terminó teniendo un buen mundial. Pero bueno, justamente cuando estoy mencionando estos jugadores, no son jugadores que uno resalte tanto a nivel mundial. Parecería que son más chicos que la camiseta que representaban. El grupo que tenía era complicado, por ende, al ver su grupo, al verlo jugar, uno podía pensar, bueno, dependiendo de lo que pase en la primera fase, uno ya va a entender más o menos cómo llega a Países Bajos. Que recordemos que el mundial anterior perdió con Argentina en un partido que fue muy superado, pero que así todo, a base de un final de partido muy efectivo y muy inteligente, terminan empatándolo. Que bueno, finalmente también pierden, pero fue un gran partido. Cumple con un récord que este mundial todavía no termina de romperse, que es de tener 15 partidos consecutivos sin perder, creo que son 16 ahora por el último partido, en mundiales. Porque siempre que perdió, desde que jugó el mundial de 2010, que perdió la final, siempre que perdió, perdió por penales. Entonces nunca perdió un partido. Y la fase de grupos nunca perdió. Por ende viene un recorrido inmaculado, casi absoluto, tras un año tras otro, de manera bastante increíble.
¿Qué pasó? Bueno, arranca el Mundial, tienen un partido muy complicado con Japón, un Japón que, bueno, ya lo hablamos de ellos, una selección muy inteligente. Fue un partido en el que a mí Países Bajos no me terminó de convencer, pero que hay que admitir que tenía un rival muy difícil y que lograron hacer algo que no es tan fácil, que es romper a ese rival, metiéndole 2 goles. A mi parecer, ese partido Holanda merece ganarlo, si bien es verdad que lo empatan y que al final quedan primeros de grupo y que es irrelevante este resultado. Es cierto de que no había sido un partido con muchas luces, ¿no? No había quedado una sensación de una selección que juegue realmente bien, sino había una selección práctica. Que bueno, eso es lo que suele dar Koeman a sus equipos, ¿no? Que a mí no es un técnico que me parezca que se amolde mucho a la idiosincrasia histórica holandesa, pero no es un técnico que tampoco se pueda considerar un técnico sin experiencia, un técnico que no esté capacitado para elegir un mundial. Aunque reitero, yo no soy una persona que banque mucho a Koeman en general. Segunda fecha, tenían un partido bastante importante porque ahí ya se empezaba a definir todo, porque Suecia había ganado en la primera fecha, entonces como ellos habían empatado, era un partido medio clave y los pasan por arriba. Hay que decir que Suecia no fue una selección fuerte en este mundial, de hecho ya va a tocar hacer video, creo que el próximo que voy a grabar justamente es el de los propios suecos, pero bueno, tampoco una selección débil, es una selección europea, con buenas figuras, y la verdad es que Países Bajos lo hizo ver como una selección bastante floja, teniendo un fútbol mucho mejor que en la primera fecha, mucho más suelto, y empezando a marcar esa tendencia de decir, ojo con Países Bajos, porque está jugando bien, porque ya había hecho 2 fechas, un rendimiento interesante. Y la tercera, ganan contra un Túnez ya eliminado, y aprovechando el empate del otro partido, clasifican. Es verdad que ese Túnez último partido es casi uno que es difícil de medir por el contexto que tenía. Ahora, la mala suerte de este mundial es que en algunos grupos en particular se podía dar lo que se dio, que es un enfrentamiento muy prematuro entre 2 selecciones muy fuertes. Que es verdad que eso antes pasaba, el problema es que ahora pasa en algunas veces y a veces no. Como hay algunos primeros que juegan contra terceros lugares y otros que juegan contra segundos, aquellos que tengan la mala suerte de tocarle un segundo muy potente, bueno, van a tener que sufrir muy temprano. Es cierto que, bueno, puede ser que si le ganás, al mismo tiempo te secas un rival de encima, te llenas de confianza, pero hay que admitir que Países Bajos, si le ganaba a Marruecos, bueno, después tenía que jugar con Canadá. Entonces, bueno, se podría decir que tenía esa pequeña ventaja del siguiente duelo, pero bueno, ahí que va a sacar a Marruecos. Marruecos es una selección tremendamente dura. Y lo interesante es que lo que hizo Países Bajos en el partido eh, fue ceder la iniciativa a Marruecos. Y es muy llamativo, ¿no? Ver esto en un mundial, ¿no? Un equipo europeo cediendo la iniciativa a un equipo africano, eh, no por una cuestión, obviamente, étnica, ¿no? Sino por una cuestión de lo que es la historia del fútbol y lo que significa Europa para el fútbol y una selección como la de Holanda para el fútbol y una selección como Marruecos, ¿no? Que viene de ser semifinalista, que llegó más lejos que el mundial pasado que Holanda, pero tampoco como para, no sé, imprimir semejante respeto. Marruecos arrancó con todo, lo pasó por arriba a Países Bajos, volviendo a Verbruggen la figura del equipo. Y después fue un partido muy parejo en el que la verdad es que los hilos los siguió manejando casi siempre el seleccionado africano. Países Bajos encuentra un gol en un contexto que no lo merecía, casi ganan el partido, pero se hizo justicia, le empataron al final, después de una prórroga que no pasó tanto, lo pierden por penales, una tanda de penales tremendamente excelente para cualquier tipo de público, porque ambos fallaron, hubo una casi atajada de Verbruggen, pero finalmente Marruecos patea mejor, Bono ataja más y quedan afuera. Países Bajos no es un equipo que pierde en 16avos de final, no es un equipo que sea peor obligatoriamente que todos o que los que avanzaron, ni tampoco está al mismo nivel que todos los que perdieron en esta ronda. Es posiblemente junto con Alemania, y vamos a ver, todavía quedan unos partidos por jugarse, de los equipos más fuertes que queden fuera en esta ronda. A este mundial nos trae una dificultad a la hora de analizar las selecciones y su nivel, porque no es tan intuitivo como antes. Al menos antes había cierta regla o cierta tendencia de que si paras en cierta instancia, hay como un escalón en el que te quedas. En este caso no creo que sea así, porque perdiste contra una selección que viene a ser semifinalista y que apunta muy alto. Uno puede pensar que Marruecos ahora contra Canadá puede ganar y va a ser de nuevo cuarto finalista 2 años consecutivos. ¿Y quién te dice lo que pase después? Porque bueno, hay que ver qué le toca. El punto es que, quieras o no, te enfrentas contra una selección de grandísimo nivel y el problema no es perder temprano. El problema creo que viene por otro lado. Países Bajos tiene
algo muy complejo que es una expectativa extremadamente alta para quizás una actualidad no tan buena. Da la impresión de que obviamente tiene un gran equipo, pero parecería que hoy tenemos muchos equipos, muchos países que tienen grandes figuras y hoy Países Bajos no tiene esas grandes figuras, al menos en ataque, que es lo que más importa, ¿no? Porque es donde te hacen la diferencia los jugadores. Vos podés tener un Van Dijk, pero un Van Dijk no te puede ganar un partido. Te puede ayudar a ganarlo, pero ganarlo él es muy difícil. Y guarda, la defensa para mí es más importante que el ataque en el fútbol, pero la defensa tiene que ver con lo colectivo, más que con lo individual. Entonces justamente por eso la jerarquía no va tanto por ese lado, va más por el lado que justamente hoy a Países Bajos le falta. Y guarda, tuvo un partidazo Summerville en el partido contra Marruecos, jugando muy bien y sacando mucho por el equipo, pero no te alcanza con Summerville. Y eso que el gol que mete Países Bajos es un gol que Summerville es súper importante y es un muy buen gol, al menos individualmente para él. Pero no, obviamente no te va a alcanzar con eso. Al mismo tiempo sigue siendo un país que si vos ves su liga, es una liga llena de jugadores jóvenes, de sus equipos, sigue fomentando mucho el fútbol, los equipos con jugadores jóvenes de su propio país. Quizás le falta esa generación y aprovecharla, que ya la tuvo en su momento en varias épocas de la historia, para salir campeón. Mientras tanto, en un fútbol tan plagado de estrellas, no es que no se le pueda exigir, porque evidentemente le puedo ganar a Marruecos, que para mí Marruecos hoy es mejor que Países Bajos. Yo creo que en ese partido ganó el mejor. No creo que, no solamente ganó el mejor del partido, sino ganó el mejor en general. La selección marroquí hoy es mejor que la de Países Bajos. No es algo sorpresivo lo que pasó ahí. Es algo quizás no tan coherente históricamente, pero es algo que no es sorpresivo lo que pasó en ese partido. Pero, ¿quién te quita el hecho de que seas una selección grande que pelee tan rápido? Obviamente fue un golpe sobre la mesa. Marruecos sigue ganando en su figura y en este caso a costa de una selección que no pudo estar a la altura. Le faltó intensidad y principalmente da la impresión de que sus jugadores con la pelota y el equipo en general con la pelota no tuvo fluidez, no tuvo creatividad, no tuvo imposición, no tuvo profundidad y bueno, no le alcanzó. No le alcanzó evidentemente. No creo que sea una excepción porque para mí jugaron bien casi todos los partidos y el último lo pierden por penales en un duelo muy duro en el que el rival era muy difícil. Por eso creo que es un contexto raro el de Países Bajos. Si lo vemos con ciertos ojos históricos podemos pensar que es una gran decepción. Ahora, si lo vemos con un paño de realidad, ahí ya podemos decir que es simplemente un mundial coherente, que pudo haber sido mejor y que seguramente si al menos pasaban esta instancia hubiesen llegado a cuartos quizás. Pero bueno, a veces justamente es eso, ¿no? Estás a un partido de pasar 2 rondas, puede pasar. Uno interpretando que Canadá es una selección más débil que Marruecos y de que Países Bajos lo hubiese vencido. O que al menos lo vemos difícil de que Canadá hubiese eliminado a Países Bajos, ¿no? Hubiese sido un golpe muy grande ya ese. Ese sí hubiese sido un golpe muy grande. No, yo creo que por un lado es el tema del técnico. Me parece que no es un técnico que esté a la altura de esta selección. A mí, reitero, Koeman no me parece un técnico que esté que le imprima a sus equipos un estilo, una forma, más allá de cierto orden, que realmente te dé torneos o que te dé una identidad real. Creo que en las elecciones juegan tan poco en comparación a los clubes que los técnicos tienen, más que nada cuando tienen poco tiempo, ¿no? Cuando no están hace tanto tiempo, tienen que tener una identidad bien clara. Es más obligatorio. Un club, vos no necesitas que tenga tan clara la identidad porque puedes trabajar en detalles. Entonces vos podés ser un técnico en general que se amolde a ciertas normas promedio y ya está, ¿no? Porque son detalles del día a día los que te cambian y los que vos imprimís en el equipo. Pero quizás en las elecciones necesitas a alguien que realmente imprima diferencias sustanciales porque es lo que te hace la diferencia después. Y creo que bueno, por algo los grandes técnicos que ganan mundiales son los que son, ¿no? Y los equipos son los que son. Más allá de los jugadores, más allá de las elecciones, también es eso. Y reitero, lo de la generación. Este video es raro porque es un poco inconcluso, ¿no? Pero es lo que me genera este Países Bajos. Un cierto nivel de inconclusión. De que hasta como si el mundo hubiese alcanzado a Países Bajos, el mundo del fútbol, no como si Países Bajos hubiese bajado, sino simplemente como
bueno, estamos en una etapa en la que esto puede pasar y Países Bajos no pudo evolucionar al mismo ritmo que las otras potencias del fútbol. Porque hoy lo que algún día fue Países Bajos, que hoy son otras selecciones, ¿no? Que son también las más conocidas, da la impresión de que dieron un salto de calidad, ¿no? De que tienen planteles mucho más profundos que Países Bajos, que tienen al menos una figura muy, muy top que Países Bajos no tiene, y que esa diferencia pequeñita es lo que hace que este equipo no pueda avanzar y los demás sí, o que la mayoría no, y la mayoría sí y este no. Como si el problema no fuera específicamente futbolístico o de este mundial, sino más bien como del desarrollo del fútbol de Holanda en general, o de la camada. Veremos cómo le va próximamente, veremos si tiene alguna figura y cómo evolucionan los jóvenes de este mundial. La realidad es que no les da y de que me parece que fue un mundial digno. Van a quedar como una selección, desde mi punto de vista, que fue de las mejores del mundial, pese a haber perdido al mismo ritmo que la mitad de las selecciones prácticamente. Cosa que parece un desempeño muy malo, pero es lo que es. Es una muy buena selección que se perdió contra otra muy buena selección. Nos despedimos.